Pero yo necesito que ustedes... aquí voy. Un momento. Estás al aire, Alberto, saludando a la audiencia. ¿Ya está en Periscope? Sí, aquí estamos en Periscope. Buenas tardes a todos, amigos. Bueno, Alberto, te invito, eres un invitado de lujo esta noche. Disculpen ustedes que estoy aquí acomodando las cosas. Y bueno, Mira, un poquito pachucho, pero bueno, aquí estamos. Alberto Franceschi no necesita presentación. Sin embargo, yo tengo que decir que Alberto se ha perfilado en las últimas semanas. Digo últimas semanas, pueden ser meses, como ha ido marcando poco a poco un terreno. Nos enteraremos esta noche si ha sido casualidad o es que la circunstancia nos ha puesto allí, pero lo que sí es cierto es que es un líder que hoy en día en Venezuela tiene muchísima, ¿por qué no? Tiene muchísima aceptación por concordancia de sus ideas, por el estilo, por la trayectoria también, una combinación de todo esto. También es uno de los hombres más críticos del actual sistema, no ha sido crítico de la dictadura, sino también del sistema político que llamamos oposición oficialista. Es un hombre culto, es un hombre que además de eso, catedrático, nosotros lo conocemos, pero hoy yo me voy a atrever a hacerle una entrevista, a pesar de que ya él, a veces uno se sorprende porque cuando tú hablas con él, siempre vas a aprender algo, nunca te sabes todo y siempre te va diciendo algo, epa, aquí, y te da el detalle y te dice las cosas. Hoy vamos a analizar algo muy importante. Está en Venezuela en pie de guerra. Gracias, Alberto, por estar. Aquí estamos. gracias a ti, Wilfredo. Mira, yo todavía no pesco si esto está en simultáneo, si está en diferido, la verdad que no sé. Estás en directo en el Periscope. Es una hora que normalmente yo no transmito, pero es el Periscope tuyo. Y Ahora hay un delay, te hablo ahora y cae como en 3, 4 segundos más tarde, entiendo, ¿no? Ok. Y está desenfocada la cosa. Yo me veo aquí en mi iPad, me veo grandísima. está bastante bien. Lo que tienes que hacer es mirar a la cámara de tu iPad y hablar. Está bastante bien. Ahí está Bueno, perfecto. pues, miro la cámara y hablo. Dime, ¿de qué hablamos? Ok. Alberto, recientemente vimos una intervención tuya en el programa de Jaime Bailey, en donde, en medio de todo lo que hablaron y de todo lo que se ha dicho, Jaime asomó una idea bastante interesante que tiene que ver con la posibilidad de que tú fueses un elemento a considerar para liderar a Venezuela. Y tú respondiste, yo sería una opción de facto. Eso me quedó además marcado, no por nada, sino porque lo has considerado seriamente. No. La reflexión de Jaime, con precisión, fue: yo quiero que tú seas presidente de Venezuela, yo voy a buscar que seas el presidente de Venezuela, que seas candidato. Me sonó como a que yo figurara en una propuesta electoral. Así lo entendí yo y le dije inmediatamente, de facto estoy de acuerdo. Es decir, yo puedo asumir la primera magistratura o parte del esquema de poder que signifique que sería de facto. Y le agregué, no creo que me elijan. Claro que sí, me dice él, pero un poco prisionero quizás de los esquemas de que los presidentes se eligen o los gobiernos se eligen. Y yo, que tengo por sabido que Venezuela va a todo menos a una elección de su futuro gobierno,
trataba de corregirle sobre la marcha de que de lo que se trata es de ni siquiera de una transición, sino de una ruptura del anterior régimen político y su sustitución por un régimen nuevo, por un sistema de poder, por un sistema que yo estimo va a ser por primera vez durante una fase un gobierno autoritario. Debe ser autoritario porque se recogería un país hecho pedazos y no hay otra manera de poner orden que no sea poniendo orden para en ese nuevo orden entonces generar las condiciones, por ejemplo, de una nueva institucionalidad, de unas nuevas reglas de juego que deberían ser las de la democracia, las de la libertad colectiva, que entre todos logremos, y entonces sí pensar en gobiernos electos y sobre todo en la reconstitución de la nación producto de una decisión soberana del pueblo todo. Pero eso ya sería entrar en materia de qué tipo de propuesta de poder yo propongo. Si quisieran los venezolanos hacer lo opuesto a lo que fue una dictadura de manganzones, de ladrones, de narcos, traficantes, de terroristas, habría que pensar en lo más elevado de la historia humana, que no podría ser otra cosa que la libertad colectiva constituida como regla de juego de un nuevo sistema político. Y parece mentira, esas ideas ya estaban presentes en la independencia norteamericana y en el diseño que hacía de la separación de poderes nuestro generalísimo Francisco de Miranda hace 2 siglos. Ahora, ¿es eso lo que quieren discutir los venezolanos o algo tan elemental e inmediato como sacar esta mugre del régimen? Y para sacar esa mugre del régimen chavista, madurista, castrista, habría que entonces aterrizar las posibilidades reales que tiene una persona como yo de ser parte de un esquema de gobernabilidad inmediata para un país hecho moco, hecho desastre como está ahorita. Ahora, una pregunta, Alberto. Tú has visto, tú has analizado los liderazgos que han surgido. No te voy a pedir que cuestiones, o si es tu gusto hacerlo, lo puedes hacer, pero divididos como están, cada uno por un lado, cada uno con sus intereses, ¿tú crees que este liderazgo que está en la diáspora, no estoy hablando de la fuerza política ya caduca de la Mesa de Unidad Democrática, estoy hablando, por ejemplo, de un Ledesma, de ciertos políticos que están en los Estados Unidos que hacen o dicen hacer o que tienen un plan que no se ha revelado? ¿Tú crees que ellos tendrán la posibilidad de lograr un cambio para que se pueda dar una injerencia, una ayuda o una intervención militar en Venezuela? ¿No crees que hace falta una aglutinación de líderes allí que tengan al menos una concordancia? ¿O tú ves muy difícil que existe ese tipo de acuerdo en el exterior, que ese liderazgo se consolide? Mira, parece una pregunta sencilla, pero es lo más complejo que le puedan preguntar a alguien. Primero, implica juicios sobre algo tan indefinido como son propuestas de dirigentes. Ahí hay de todo. Hay venezolanos insignes, venezolanos capaces, pescueceros, busca la vida, malvivientes, hay de todo, querido Wilfred. ¿Cómo hacer para entonces distinguir un primer nivel de un segundo nivel, de un nivel paralelo? Es complicado. Entonces, me pondría a mí en ese ejercicio que tú pusiste a otros amigos nuestros a escoger o a designar a fulano y sutano, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que en general no nos metamos con nadie. Digamos, cuáles son las ideas, cuál es el programa y cuáles son sus posibilidades reales de ser designados. Porque yo tengo una ventaja sobre todos. Yo no tengo problema en apoyar al que sea necesario. Ahora, ¿cuál es el que es necesario? Porque tendría que tener unas características, caramba, de tales quilates que fuese obvio que sería fulano de tal.
y entonces volvemos a caer. Pero ¿quién crees tú que debería de ser? ¿Y no será que el problema no es los autopostulados o la gente que anda por allí deambulando buscando una sociedad, sino que eso le corresponde a la coyuntura precisa de los que por hecho de fuerza impondrán la caída de la dictadura y llamarán a algunas personas a constituir tal gobierno? Que de paso, si es un gobiernito de transición, de ser una mascarada para el que llama a elecciones, para que Capelito o no sé quién sea presidente por votación, en contra, y no me prestaría para esto, por la sencilla razón de que esto no es un tema de un país idiotizado por el narcótico electoral, ¿entiendes? Por la, ¿cómo se llama? Por toda clase de manoseo de los partidos políticos y de la clientela, que van entonces a salir después de un breve periodo de reajuste de no sé qué sistema político, buscar entonces la elección presidencial. Venezuela no tiene arreglo con esa clase política de estos últimos 60 años. Entonces ya por lo menos me quité varios de encima de tus insinuaciones. Los que hayan tenido responsabilidad durante 60 años, les pregunto, ¿qué hacen ustedes? Los responsables de habernos traído hasta aquí, ¿qué hacen ustedes? Aspirando a dirigir la próxima etapa del país. Porque eso es concreto. Entonces, que no haya gente capaz, pero Wilfredo, sobran gente extraordinaria. El problema es que no tienen los nombres hechos de los que los bolichicos financian, de los que le conviene a Banesco, del que le conviene a Polar, del que le conviene a la cadena no sé qué vaina, a Globovisión, a no sé quién, o sea, a los bancos, a las embajadas, a la socialdemocracia europea. Pues esto está viciado completamente, la escogencia de un liderazgo en Venezuela. No hablemos más incluso de las élites actualmente gobernantes. Todas tienen preferencias y objeciones. Preferencias y objeciones. En la hipótesis de que haya que sacarlos de raíz, ellos pretenderán que siga alguien que les salve el pescuezo. Y yo propongo es cegarles, no el pescuezo, sino la oportunidad de seguir psicoenterrando la nación. ¿Ves viable una intervención militar en Venezuela? ¿Es viable una intervención extranjera, dices tú? Sí. Quizás sea fatal. Ojalá que no fuese necesario. Entonces, hay formas y niveles de esa intervención. Una intervención militar que se haga para echar la dictadura, Wilfredo, es un hecho nacional. Debería ser nacional. Debería provenir de una fractura militar. Ya, al fracturarse la Fuerza Armada, tenés que echar afuera, echar al cipote, chicos, no sé cuántos bandidos con 4 y 5 soles en la hombrera. Esa fractura militar implica factores de guerra que se avecinan entonces, porque la nueva dirección deberá apartar la otra y erigirse en nueva dirección militar. Estamos hablando de lo militar. Y bien, esa nueva dirección tiene que pedir auxilio rápido a factores de la geopolítica regional para que le respalden en su pretensión de afincarse en el poder y sobre todo en la posibilidad ¿cómo se llama?, de desterrar, de aplastar, de impedir que la revancha de los actuales vuelva a querer imponerse. Tú necesitas la intervención norteamericana y colombiana de apoyo. Ahora, si esta fractura militar inminente implica que no es posible porque toda la Fuerza Armada se juega a la defensa de una tiranía como la de Maduro, sencillamente será necesario entonces la entrada de tropas extranjeras. Yo sé que tú hablas mucho con líderes, no solamente de Venezuela, sino líderes de todas partes del mundo. Y por supuesto, para mí es inevitable preguntarte, ¿has podido tener este tipo de conversación con el expresidente colombiano, posiblemente vuelva a repetir, Álvaro Uribe? ¿Has tenido contacto con él? Él hace 15 años hablé con él. Ya. Le planteé que íbamos a esto hace 15 años. Ahora, él tiene una posición pública, ¿cómo se llama? Felizmente Uribe es de los pocos que dice, y Pastrana también, dicen las cosas públicamente lo que piensan. Claro,
habrá que ver qué quiere hacer público y qué se reserva. Uribe ha dicho, se necesita una intervención de las Fuerzas Armadas de Venezuela que desaloje la dictadura. Punto y seguido, no punto y aparte, punto y seguido. Que convoque unas elecciones inmediatas. Estoy en contra. La primera parte, extraordinario, un alzamiento, un pronunciamiento, como lo quieras llamar. Antes lo llamaban golpe, eso no es viable. En realidad yo propondría, no sé si pretender corregirle a Uribe con su experiencia, pero lo que necesitamos es una ruptura militar que, desplazando la cúpula de malandros, traficantes y terroristas, asesinos, criminales, esbirros, etcétera, y un largo etcétera, esa cúpula militar produzca el desplazamiento, la liquidación del régimen madurista, castrista. Muy bien. Segundo paso, constituir un gobierno provisional que puede ser de 1, 2, 3 o 4 años, porque lo que hay que hacer en Venezuela no puede ser viable sin una purga de tipo política muy profunda. Y tú lo sabes igual que yo. ¿Cómo vas tú a coexistir con 200.000 malandros sueltos en ese país? La mitad de malandros de ¿cómo se llama? De pranes, calabazos, de toda clase de bicharracos allí de lampa social, y otros 50, 100.000, digamos, apestosos de la política totalitaria del chavismo gobernante. Esa gente se va a armar, se está armando, quiere seguir el juego, pero en términos de ventaja de guerra de guerrillas desde la oposición insurrecta. Y esa gente hay que liquidarla para poder establecer un estado de orden mínimo con el que pueda resolver los gravísimos problemas heredados de la pulverización del Estado y de los equilibrios sociales. ¿Te atreverías a proponer la eliminación, o mejor dicho, el cambio o la desaparición, o a decretar o a eliminar los partidos políticos en Venezuela? No, esencialmente que no los financiaría y prohibiría, o tendrían que hacer evidente su fuente de financiamiento para que se sepa dónde están los reales que buscan a qué liderazgo. Porque el día que por fin sepamos cuánta plata recibe cada partido de la MUD, de los bolichicos, de Banesco, del BOD, entonces, chicos, empezarán a caerse las máscaras. Yo no estoy por un financiamiento del Estado. Yo lo que creo es que los venezolanos tienen una intoxicación del partidismo como se llama, como estado natural de las cosas, y eso no es así. Mira, el partidismo es una especie, chico, de maldición de la llamada democracia. No necesariamente debe ser el partidismo a la venezolana. Por ejemplo, hay un partidismo en Francia donde los primeros, ¿cómo se llama? La Asamblea Nacional, los diputados son electos por mayoría absoluta, ¿sí?, que hace que el país, o la misma Norteamérica, los partidos en Norteamérica no dirigen la política, son grandes consensos, pero son los ciudadanos los que determinan en la ideología de sus representantes, sus senadores, gobernadores, etcétera, y ellos que se sienten dueños de esa representación hacen acuerdos con otros tipos afines. Incluso se permiten hasta tendencias muy diferenciadas al interior de esos partidos. En Venezuela no. En Venezuela es una camarilla de ladrones que escoge unos acólitos y que entonces se lanza a la conquista delincuente del poder con el apoyo del marketing publicitario que le brindan un club de millonarios, los cuales pagarles después con favores estatales, chicos, y saqueando el Estado para pagar los favores de los guisadores capitalistas que financiaron tu campaña. Ese esquema de partido hay que erradicarlo totalmente. De hecho, una denuncia solapada, no sé si probablemente no te hayas enterado, la hizo recientemente la hija de Rafael Porero, Patricia, en donde de una manera directa dijo, ustedes deben saber que ellos están acostumbrados a manejar los asuntos de esta manera, no solamente en la parte del periódico, en la parte editorial o de sus empresas, sino que en Acción Democrática ha sido común esta práctica de cállate, no digas nada o te vas, si no te gusta te vas. Yo quería, ese era un comentario, quería preguntarte también, da la impresión, mejor dicho, más que la impresión, se ha introducido el tema del Esequibo nuevamente en Venezuela,
las Naciones Unidas lanzan ese hueso en este preciso instante en donde Venezuela está con un caos interno. ¿Qué es esa maniobra? ¿Lo ves como algo que tenía que pasar y que coincidía en la fecha, que el Esequibo va a tener que ser, o la suerte del Esequibo va a ser tomada por una decisión en la Corte Penal Internacional? ¿O tú crees que esto es a exprofeso por algún tipo de maniobra estratégica en este momento contra el gobierno o la dictadura venezolana, o lo ves como un hecho aislado? ¿Quién lo propone? Las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí. Ahí hay intereses de Guyana, ahí hay intereses de Cuba, ahí hay intereses de factores quizás también que alborotar el tema de los grandes recursos naturales. Poleo agarró la vía más fácil, una maniobra a las petroleras para quedarse con el petróleo venezolano, y esos son los intereses de Trump. Eso es una manera bastante simplista de ver el problema. Nosotros heredamos un gravísimo problema de 1899, que a su vez viene de la historial del poblamiento, ¿cómo se llama?, español, y las intenciones del imperio inglés competidor para la época, que nos quita Trinidad años antes de la independencia, que Holanda se queda con Bonaire, Curazao en nuestra propia plataforma continental, que nosotros rapiñamos por allá Isla Aves, que nos genera... Ya, esas cosas, chicos, son herencias de viejos problemas. Pero el diferendo sobre el Esequibo, recuerda, lo trae de nuevo a la palestra los gobiernos de Betancur y Leoni, ¿bien? Y lo trata de enterrar a Caldera, ¿bien? No lo logra, llamado Protocolo de Puerto España, pero el chavismo durante 19 años lo enterró como instrucción de Fidel Castro, que tenía en Guyana, en el gobierno de Guyana y su gobierno de la República Cooperativa, no sé qué cosa que se llama, un aliado, digamos, caramba, pobretón, pero aliado al fin, como expresión de los pueblos irredentos del Caribe, no sé qué cosa, y echándole varilla a Venezuela. Después entonces, como llega Chávez, chico, creo que algo pasó con la transmisión. No se preocupen, yo lo voy a volver a llamar, cosas que suelen pasar en medio de una transmisión. Estamos hablando con él, nada más y nada menos que con Alberto Franceschi. Ya viene el doctor Franceschi. Lástima que se cortó la transmisión. Un momento. Y yo con esta gripe. Alberto, estoy de nuevo acá. Bueno, Wilfredo, ya va un segundo. No logro, chico. Ya va, altavoz. Ya viene Alberto. No te preocupes, Alberto, yo estoy hablando, te están mandando. La etapa primitiva de internet. Sí. A ver, no logro distinguir acá dónde está la camarita. El altavoz te estamos oyendo bien, es la camarita. No me escuchas, pero yo te distingo que me estás hablando, pero ya va. Ajá. Dale, y dale. Lo que tenía era altavoz desactivado. Gajes del oficio, amigo. Lo que pasa es que ahora lo sí, estamos haciendo. Ahora sí está. Ahora sí. Ok, ya. Dame. Lo que me está llamando, deje de llamarme. Nada. Es correcto, ya te vuelvo a pasar en pantalla dividida. Te voy a llamar, Wilfredo, un accidente. Bueno, aquí estamos de nuevo. Perfecto. Entonces, el Esequibo, decíamos. Sí, ya, déjame cuadrar un poco la cámara para que puedas estar. Ok, perfecto. Estamos en el Esequibo. Sí. ¿Qué intereses pueden haber en reavivar esto? No sé, puede ser también por mampuesto que el gobierno estimule eso para ver cómo genera una oleada de patrioterismo que puedan eventualmente unificar las Fuerzas Armadas en torno a un liderazgo
interesado en que el tema central sea un tema de agresión externa o cosas por el estilo, o de necesidad de unidad del país. Una maniobra tipo las Malvinas, por ejemplo. Una maniobra tipo las Malvinas. Exacto. Si es eso el gobierno, bueno, de una vez se lo digo, eso sería la peor manera de fracasar ellos, porque sencillamente nadie, ni siquiera por el Esequibo, Maduro puede ser mejor visto, porque es un canalla a la cabeza de un gobierno nefasto y hambriador. No hay no hay liderazgo de Maduro y del chavismo para reivindicar nada de lo que no reivindicaron durante 18 o 20 años. Te nombra mucho Diosdado Cabello, y yo tengo que decirte, ¿no será que Diosdado, porque ellos tienen un olfato para donde perciben a los líderes que pueden estar surgiendo? ¿No será que te ve como ya un enemigo temible? Porque las menciones van en aumento. Sí, todos los miércoles agarra 4 o 5 cosas, me las deforma, las pica, las muele, las pone en evidencia para su servicio. A mí no me importa que las use, lo que le da la gana. Lo que a mí a veces me preocupa es que haya idiotas que creen que yo puedo ser un agente. Es que hay... Mira, nuestro país tiene una incomprensión de los temas políticos tan agudos, la incomprensión, que hay idiotas que creen de verdad que yo llamo a Diosdado, o Diosdado me llama a mí. Sí, tú sabes de una. Bueno, te han querido vincular. ¿Ah? Te han querido vincular, pero es una cosa absurda, pues. Totalmente. Él es cínico, es un cinicote que habla y maniobra y mama gallo con esta historia. Lo concreto, sin embargo, que está detrás, hay una frase en su última programa del miércoles pasado, ahí me llamó la atención. O sea, podemos deducir que eres fiel seguidor al programa de Diosdado, que ves el programa de Diosdado, tú lo ves. Yo tengo que verlo, ya va. Yo busco donde aparece mi imagen y veo el pedacito. Yo no me cago 5 horas de fastidio con el hombre, y menos aún que tiene 2 horas de Chávez. Yo a Chávez lo escuché 20 años, y ya está aquí de Chávez, ¿bien? Entonces no veo nada. Pero sí veo, cuando veo que me pone, o pone a María Corina, por ejemplo, ¿qué andará este bicharraco planeando? Entonces veo esa parte donde nos saca. A Capriles rascándose, ya lo vi tanto que no lo veo más, ¿bien? Pero en los programas de Diosdado, quiero decir. Pero entonces, ¿qué es lo que él busca? Él sabe, Wilfredo, él sabe perfectamente que hay una corriente militar que cita mi nombre, que me escucha, y él tiene un público allí de militares que los nombra, los pone de pie, etcétera, etcétera, ¿cómo se llama? En la escenografía de su lucha contra Padrino y en la exposición de las lealtades que él cultiva también contra Maduro. Él no tiene un pelo de tonto, ¿eh? Él hace una escenografía que Diosdado Cabello es muy fuerte en la Fuerza Armada. Y entonces, ¿qué busca al nombrarme? Siempre me nombra con talamud, pero nunca pone cuánto hablo yo mal de él mismo y del gobierno. Ahora, ¿qué busca? ¿Será que quiere un canal de negociación? Bueno, es un poco cuesta arriba imaginarse, salvo, te lo digo de una vez, si negociar con Diosdado Cabello, caída la dictadura, implica, bajo las condiciones del nuevo liderazgo del país, que las tropas fieles o las hordas fieles a Diosdado Cabello aceptan la rendición incondicional a cambio de alguna concesión que nos evite 10, 20, 30 mil muertos. ¿Quién osaría no estar de acuerdo con evitar desgracias aún mayores al país? Pero ya eso es pensando en que el punto de arranque de todo es su derrota. Y yo le he dicho más de una vez, si es eso lo que anda planeando, de que uno eventualmente pudiera lanzarle salvavidas,
Nadie te salva de encabezar la lista de los que van a ser montados en un avión para Fort Lauderdale para que te vistan de anaranjado por 30 años en la cárcel americana. Como le he dicho al Alzheimer, vas a ir para Israel como criminal de guerra, que te vamos a mandar para allá. Porque ellos plantearon las cosas en estos términos, Wilfredo. No hay manera de pensar el futuro de Venezuela en términos de los patriotas venezolanos, nuestros gentilillos. No, esta cáfila de terroristas malandros, narcosoldados, esbirros, matones y destructores del tejido social y económico nacional, ellos tienen que pagar esto, porque el país, más que la venganza contra ellos, tiene que quedar curado. El chavismo, el madurismo, el castrismo tiene que ser vomitado por el venezolano común, porque no puede ser que vuelvan nunca más. Alberto, primero que nada, transmitirte que toda la audiencia te está mandando besos, abrazos, saludos, felicitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo sí estoy viendo el scroll, lo que escribe la gente a través del Periscope. Vamos a otra pregunta que creo que es importante que la gente lo sepa o no, en tu opinión. ¿Es Baduel o tiene Baduel ascendencia aún en las Fuerzas Armadas? Tenía mucho más hace un año, 2 años. A él le tocó una decisión muy difícil, que fue la de que el gobierno, sabiendo que tenía esa anuencia de parte, sobre todo muy fuerte, de la baja oficialidad militar de la juventud, entonces le dedicó una cacería especial para liquidarlo. Se hablaba incluso de que había un comando con terroristas en Medio Oriente para liquidarlo físicamente. Él vivía en su casa cuando le dieron esos 6 u 8 meses de casa por cárcel, con prohibiciones expresas que no podía moverse, etcétera, etcétera. Bien, entonces él decide volver a ir al tribunal militar que le impone de las nuevas medidas, de volverlo a zampar en la cárcel allá de Ramo Verde. Bien, esa decisión de él de volver al cuartel militar, a nosotros se nos explicó, los que defendíamos su nombre, que se necesitaba de alguna manera que él no fuese un perseguido por allí, redento y realengo, que pudieran matarlo en cualquier esquina, cosa que era una probabilidad cierta si no se entregaba. Porque pueden inventar cualquier cosa, chicos. Hay gente, amigos nuestros, chicos, que les han sembrado panelas de C4 en el cuarto de las niñas, chicos, en el cuarto de las hijitas, chicos. Te necesitas ser no solo demente, sino una mente totalmente enferma y depravada para tener panelas de C4, chicos, en el cuarto de tus niñas. Y eso es capaz de hacerlo estos bicharracos del poder. Bien, a Baduel podían haberle hecho cualquier cosa al capturarlo o al intentar apresarlo. Él prefirió entonces entregarse. Yo no puedo negarme ante la gente que quiere saber el fondo de todas estas cosas, que ese acto de Baduel pudo merecerle una renovada fidelidad a principio de sujeción a la élite militar que lo vuelve a perseguir, pero perdió mucho prestigio, por ejemplo, entre centenares y centenares de militantes que venían de las policías, que querían a ese señor a la cabeza de una insurrección policial militar y desertaron. ¿Por qué voy a negarte el hecho de que sí fue un golpe, que se volviera a entregar? Ahora, él me podría responder, sí, pero estoy vivo. Y ese es un argumento muy fuerte, mi amigo, muy fuerte. Sí, sigue siendo una figura de gran prestigio en sectores militares. No lo quieren en la clase media porque que devolvió a Chávez, y no se le olvida que Baduel devuelve a Caprilito y a Henry Ramos y a toda la costra esta de la politiquería nacional. Eso lo devolvió Baduel al ejercicio de las libertades, etcétera, etcétera, porque lo que Baduel vuelve a imponer es la vigencia de su famosa constitución, que yo propongo quemarla, pero Caprilito la ama y Henry Ramos la adora, y el otro, Julio Borges, caramba, se desgarra la vestidura por esa constitución. Bueno, esa la repuso Baduel. Ellos son los hijos de Baduel, esa clase política.
igual que la restitución de Chávez. Entonces, esa clase media que no ha pegado nunca en política se vio de nada el juicio político de la clase media venezolana. Bien, resolvió que entonces Baduel hay que odiarlo. Ya va, pues ese es un factor histórico. ¿Por qué no odian igual a los civiles que nos han traído hasta aquí? Baduel era un militar, bajo disciplina militar, le tocó restituir la cosa. ¿Qué quiere decirme? Y hablando de civiles, porque antes que esta pregunta también es muy importante, ¿qué posibilidades hay que el señor Borges, el señor Ramos Alup, junto con la narcotiranía, estén planeando un gobierno títere? Es decir, un gobierno en donde sean ellos la cabeza visible, puesto por la narcotiranía y representado por el señor Alup en la presidencia. Lo digo porque llamó mucho la atención la frase o el desafío que Alup tuvo con la comunidad internacional, sobre todo al decirle, bueno, y ustedes me reconocerían si yo fuese el ganador. Algunos se les ha pasado por la mente la hipótesis de la posibilidad de que hubiese un acuerdo para ellos ser un gobierno títere. ¿Es eso posible? Ya, párate ahí porque yo no dejo cosas en el aire. Igual te agradezco que ya tenga el combustible para la segunda etapa de lo que voy a decir, pero lo de Baduel hay que terminarlo. Sí. El razonamiento que veníamos haciendo. Baduel entonces es un líder militar con una enorme credibilidad en segmentos importantes de la Fuerza Armada. Igual que el general Vivas, igual que el general Lozada Saavedra, igual que el coronel, sobre todo el coronel Gámez Bustamante, que es algo así como, mira, el tipo por el que se juegan la vida estos jóvenes de la Guardia Nacional, ¿entiendes? Los primeros tenientes, etc. Ahora, todos ellos meritorios, todos presos con 6 y 8 años de cárcel. Saavedra tiene 40 kilos de peso, chico. El pobre, ¿cómo se llama? El general Viva está en un estado lamentable por falta de tratamiento para su problema de columna. Está bastante maltrecho. Baduel tiene toda clase, digamos, de penalidades, quizás, yo no diría psicológica porque está íntegro, y es un hombre muy paciente, muy equilibrado. Pero ya tiene 8 años el chico viendo el techo de una celda. Entonces, eso no es suficiente para creer que puedan ser eventualmente unas figuras militares con credibilidad. Habría que dejar esta estupidez de factores políticos que le llegan hasta el agua a Baduel, como cuando se discutían las listas de presos políticos y alguien propuso, y Baduel, no, ese trajo a Chávez. O sea, esas mezquindades, chicos, de considerarlo que no son presos políticos, igual que los más pintados de los nuestros, igual que la suerte de los pobres policías. Es que incluso ahí hay presos, chicos, de 12, 13 años. ¿Entiendes? Los acusados injustamente por el asesinato de la voladura del fiscal Anderson. Ahí hay gente, chico, que es hija de las iniquidades del régimen, su prisión. ¿Y a quién le creen? Bueno, entonces, como ha de haber una ruptura militar, lo que no sé es el tamaño, ¿a quién van a escoger? Ya va, puede ser un nuevo alineamiento militar, y don general no sé quién, general de división, en la guarnición tal, no sé yo, no puedo nombrar ninguna porque van a creer que estoy dateando o sapeando algo. Claro. En cualquiera de las 20 o 30 instalaciones militares clave, fulano de tal, general de división, se alza y dice, ni un minuto más con esta mugre de régimen tiránico, etcétera, etcétera, y para mí que se arma la de San Quintín y se arma el proceso de un pronunciamiento militar. Muy bien, pero ese militar tendría el prestigio ante las Fuerzas Armadas más duras y al propio tiempo más dóciles a imaginarse un futuro profesional en una institución que la rediseñó Chávez en los últimos 20 años, donde Baduel era un personaje central de la oficialidad, porque parece mentira. Tú sabes una gran ventaja de la figura de Baduel, que fue chavista, chico, y que Chávez lo traicionó y lo zampó en cana 6 o 8 años, de manera que los chavistas
de la Fuerza Armada podía el chico hacerse un poco perdonar también, de que este tipo tuvo más coraje que ellos para enfrentar aquella pelea que Chávez, con la que Chávez de ganar la reforma a la Constitución, la reforma comunista, y Manuel se le opuso. Es una larga historia. Además, lo central, las Fuerzas Armadas necesitan iconos, necesitan dirigentes, necesitan propuestas de liderazgo, y allí están los presos militares. Esos son para nosotros la gente de primera línea, de una reconducción de parte importante de la Fuerza Armada, porque no todas esas Fuerzas Armadas pueden ser, digamos, reconducidas en la vida institucional futura de Venezuela. Ahí hay mucha mugre, mucho malandro que hay que sacar, y habrá que buscar la manera eficiente de seleccionar. En cuanto al tema que acabas de plantear, repíteselo porque la gente se habrá perdido. ¿Existe la posibilidad, es la pregunta que le estamos haciendo a de una gobierno, etcétera, que estén conformando un cuerpo de marionetas, de títeres? Eso supone que el chavismo deja de ser el chavismo. Eso supone que Maduro, chicos, se habría cansado de hacer de imbécil allí y de jefe de todo lo que haya que jefear, porque él es un genio, pues, ¿entiendes? Él baila y dispone a que de la economía o de la sociedad va a masacrar esta semana. O sea, Maduro cambia de personalidad. Bueno, sí, puede ser porque lo han aconsejado. Te van a guindar por el pescuezo, pendejo, en 8 o 10 días. Vas a ser responsable de la invasión. Vas a ser responsable de que perdamos la mitad del territorio si no te entregas. No va más tu gobierno. Podría alguien decirle, por ejemplo. Y bueno, ¿y cuál es la solución? Que aceptemos un gobierno como el de los sandinistas con la Chamorro. Chamorro es presidenta y el Estado es nuestro. Queda toda la cúpula militar en manos nuestras, quedan todas las empresas, quedan todos nuestros millones, quedan todas las instituciones, nuestro ¿cómo se llama eso? Tribunal Supremo de Ampones queda también en manos nuestras, todas las gobernaciones, y le damos esa vaina, esa presidencia, para que la disfrute el señor, ¿cómo se llama? Henry Ramos, o el señor Borges, o el que sea, o un gobierno de coalición y de encuentro, ellos pueden armar un engendro de eso. Bueno, te participo que eso dura 15 días, no sé, 15 días. Y vuelve las cosas al Estado, al status quo ante, es decir, al gobierno chavista puro y duro, con su cara muy lavada, que habría ofrecido la solución de un recambio democrático y consensuado, y la oposición siempre terrorista y troyanqui, no sé qué vaina, la habría impedido. Las maniobras políticas no se liquidan, no se acaban. Ellos pueden maniobrar, solo que es la maniobra más rara que pueden imaginarse, cediendo el poder. ¿Te unirías a María Corina Machado en un equipo? Yo creo que estamos unidos. Lo que no puedo andar haciéndole propaganda a eso, porque son capaces de acusarla de lo que me pueden acusar a mí. Yo tengo una causa por terrorismo y magnicidio y no sé qué vaina, que me puso Diosdado hace 4 años, 3 años y pico. Entonces, María Corina es una persona excelente, dirigente, etcétera, pero ¿qué llamas tú? Me uniría a ella. No me hagas decirle, y si, ¿por qué no ella se une a mí? Porque yo no voy a estar en ese plan. El que le toque, chico, y se le apoya. Ella tiene los consensos necesarios para dirigir el país, pues yo la apoyo, ¿y cuál es el problema? Ahora, pregúntale esto a ella. Usted acompañaría al doctor Vallequi si tiene ese consenso. Y a lo mejor te dice que sí, para sorpresa de algún. Lo que pasa es que esas discusiones son, cuando las personalizas, te vas a equivocar siempre. Porque no vas a conseguir, no es fácil conseguir políticos que te digan las cosas como te las digo yo. Yo no soy políticamente correcto. Yo puedo ser el segundo, tercero, quinto o décimo de una jerarquía. La única condición, cuando yo hablo con militares que me están proponiendo que hagamos yo digo, miren, yo lo que pido es díganme quién está y en qué puesto voy yo, porque bolsa por encima mío no acepto. Más claro, imposible, chicos. Ahora, me ponen una persona capaz, etc. Hey, que participo que en 2 o 3 ocasiones me proponían nombres que no los consideraba bolsas, y le decía, mira, puede ser, ¿por qué no?
Es decir, porque yo no soy la última Coca-Cola del desierto, mi amigo. Yo tengo una formación que me permite todavía calibrar, Dios mío, a mis 70 años cumpliditos, si ¿cómo se llama? Es eficaz o no que sea yo la persona. ¿Por qué no puede ser otro? A lo mejor. Pero entonces vienen las otras preguntas. ¿Y quién garantiza el plan de Estado de reconstrucción nacional que yo estoy proponiendo? ¿Alguien lo propone con la vehemencia, la convicción y la fortaleza y la vocación de autoridad necesaria para hacer eso viable? ¿Alguien distinto a mí la propone? Dime quién es para sumarme a él. ¿Irás? Te noto calladito hoy. ¿Cómo? Que te noto calladito, no sé. Escuchándote porque son muchos temas y he querido estas 10, 11 preguntas que ya las tenía preelaboradas, lo confieso, mi chuleta. Porque Alberto me dice, hey, mira que tú eres un poco loco a veces preguntando, entonces, no, he estado bien. Sí, es que tú tienes una manera muy rara, que hablas en privado y me zumba esa vaina en público. ¿Cómo yo creo un poco loco? Yo solo creo que tú eres un poco irreverente, quizás con tus entrevistables, sí. Y digamos, y propones cosas allí que no, pero son difíciles me he portado bien. Fíjate, una de las cosas que nos llama, bueno, por decir así, la atención, es que ahora hay una reunión el día 10 que han propuesto Ana Mercedes Díaz, la doctora Cecilia Pérez, si no me equivoco, y quisiera saber si tú vas a asistir o no vas a asistir a esa reunión, si vas a mandar un mensaje, si consideras prudente hablar de esto o no, y por supuesto ver qué alternativas tenemos aparte de estas iniciativas que se pueden tomar. Mira, parece mentira, pero esa es la pregunta, sí, la más difícil que me pudiera hacer. Porque vuelve sobre las valoraciones de los lideratos, de las intenciones y de las tesis políticas o de los diseños ideológicos de la gente que está en este ambiente de la resistencia, de la oposición, etc. Mira lo complicado que es por lo siguiente. Muchos de los promotores o algunos de los promotores andan en un plan contra los egos. Bueno, ya entonces me tienen en cuenta y yo no lo hipoteco. ¿Sí? Digo, para hablar con absoluta franqueza. Entonces uno va y finge que no tiene ego. ¿Dónde sacaron esa vaina, esa manera de hacer política? Si esto es una pelea de ego, incluyendo las que proponen que no se puede tener ego, que deben tener un ego más grande que lo que estamos invitados. Entonces vamos a aclarar las cosas. Temas de ego aparte, lo que hay que valorar es si se acepta o no se acepta que esto debe llevarnos a una intervención humanitaria. Y cuando me ponen eso, digamos, por ejemplo, a nombre de Naciones Unidas y no sé, ya entonces no es que desconfíe, sino que ya me meten en unos vericuetos ideológicos que yo no sé cómo responderles porque, a ver, Wilfredo, ¿las Naciones Unidas son confiables para algo? Las Naciones Unidas fueron alcahuetes de Chávez 16 años, bueno, 14 años. Y nos están envolviendo ahora en un lío delicado con Guyana. Bueno, imagínate tú, con el lío Guyana, ¿qué podemos ¿cómo se llama? Esperar pues, de Naciones Unidas? Naciones Unidas fue una cuestión manipulada por una cosa que se llamaba los no alineados, que eran 70 y pico de votos. Por la Unión Soviética se cansó de paralizar cosas de Occidente manipulando Naciones Unidas. Ahora, en un mundo llamado multipolar, pues, una cosa donde, chicos, oigan a Maduro, ¿bien? Y vaya otro presidente de un país decente, y haya pues, unos que aplauden a uno y aplauden a otro. Esto como el cobre se bate como en otro ambiente. Consejo de Seguridad, a broma. Consejo de Seguridad hay 5 potencias que tienen derecho a veto. Nada de lo que allí se decida puede definitivamente operar si no tiene el apoyo de los 5. Y basta que uno vete para que no marche la cosa.
Entonces, sigamos descendiendo. Intervención humanitaria para Venezuela, ¿con qué condiciones? ¿Las recibe el gobierno Maduro, esa ayuda humanitaria, o hay que liquidar al gobierno Maduro para que entre? Si es liquidar al gobierno Maduro con tropas de las Naciones Unidas, quedará el problema de cuál es el componente militar fundamental de Naciones Unidas para operar en territorio venezolano, en la hipótesis de que lo mandaran. Pero ¿acepta el madurismo ser desplazado por tropas de Naciones Unidas para que sean ellos los que van a distribuir la ayuda humanitaria? ¿O es que estos proponentes creen que Maduro va a aceptar una ayuda que no sea él, el que las mete en una caja clave para distribuirla con el carnet de la patria? O sea, exactamente, ¿qué es eso? Entonces dicen, ayuda militar humanitaria. A ver, ¿zumbar un misil es humanitario? ¿Cómo es la ayuda humanitaria? Militar, ayuda militar humanitaria. No, eso es un concepto súper rebuscado, es el término. Un concepto rebuscado para servir de pantalla a algo mucho más crudo y directo, que es una lucha por el poder de la ocupación militar de un territorio con objetivos claros y precisos, para sacar un gobierno o para fortalecer un gobierno o para que gane tiempo las soluciones consensuadas de los dueños de la geopolítica regional. ¿Dónde está Cuba metida decidiendo entonces nuestro destino o el concierto de gobiernos del área? Esa historia de la intervención humanitaria no la entiendo. Yo hablé con mi buena amiga Carmen Cecilia, digo, Carmen Cecilia, ella vino a hablar conmigo a mi casa y entonces le explico, mira Carmen Cecilia, yo respeto a toda la gente que ustedes llevan allí como ponentes. Parece que hay unos ponentes y unos invitados, etc. Yo lo respeto a todos, pero no me lleven a que yo explique esto, porque yo no puedo explicar sino lo que yo puedo explicar, que es mi oposición a esas ambigüedades a las que se presta la famosa ayuda humanitaria. Yo lo que quiero es el apoyo a una insurgencia militar que fracture la Fuerza Armada y que con el apoyo militar, digamos, visible, directo y masivo de Colombia y de Estados Unidos, nos ayuden a reconstruir el Estado venezolano, purgando la sociedad venezolana de los efectos nefastos del estatismo, del totalitarismo castrista en el país. ¿Eso es ayuda humanitaria? ¿Y considera que está Tillerson detrás de eso? ¿O no tiene nada que ver la gira de Tillerson con...? Por supuesto que está detrás de eso. Es el segundo intento que hace Trump, que cambia 20 años, 25 años de política exterior norteamericana y que ha tomado por fin en cuenta, no sé si Tillerson, o deberán sustituirlo por alguien más vehemente, como el Pompeo que se dice allí que pudiera sustituirlo, porque Estados Unidos tiene que decidir qué hace con este cáncer madurista. ¿Qué hace? Escucha, yo no soy ningún pitiyanqui, pero a mí van a tener que explicarme qué es de nuestro país si vienen las hordas de Irán, de Hezbollah, del narcotráfico, de Cuba, de Bielorrusia y una pezuña china allí, soviética no rusa, a meterse en nuestro patio interno y a dictaminar para dónde va nuestra nación. La gente inconsciente habla de cosas que no sabe. A ver, Venezuela se ha transformado en un poderoso polvorín explosivo de la región. ¿Sabes por qué? Porque Colombia tendrá peores consecuencias que lo de Venezuela. Primero va para el sur, para Perú, Ecuador, y va para acá, para Centroamérica. Cuando México habla, digamos, contra la negociación o la vaina, o el propio Fox declara abiertamente contra Maduro, lo que está diciendo los intereses de México pueden ser amenazados por la permanencia de estos bicharracos chavistas en el poder. Y no es alguien que sea un pitinyanque, no, si eso es hasta roce fuerte con los Estados Unidos, tiene la dirección del Estado mexicano o la clase política mexicana. Mira, Colombia en 6 meses, pronóstico, ojalá, caramba, prefería quedarme mudo antes de optar por querer que pase esto. Colombia en 6 meses, 1 año, está en una crisis igual o peor que Venezuela si no nos ayudan a sacar el chavismo del poder. ¿Por qué?
porque el territorio que conforma el Estado venezolano está estallando, va a estallar. Son 15 o 20 mafias, ya van a empezar a llegar los perros de la guerra, financiando al plan tal, al otro cual, al que se queda con el oro, al que se queda con la industria siderúrgica, al que se queda con el Orinoco, allá con la boca del Orinoco, el que se va a quedar con Puerto Cabello, los que se quedan ya se quedaron con los barrios de Katia, etcétera. Son mafias del poder, chico, pestilente, en que el chavismo descuartizó nuestra nación. Ajá. ¿Y los colombianos qué van a hacer? Que esto se contagia hacia Colombia y con una FARC, que un sector ciego y tonto de la burguesía colombiana paró la guerra contra ellos y los rehabilita y le da una parte del poder legislativo y les da asigna una cuota allí de metiches y les deja ejercer desde el poder judicial un poder de veto contra militares que se sacrificaron, y hay más presos militares, jefes militares, que guerrilleros en Colombia. O sea, esa pendiente hacia la caída irremediable de Colombia, inaugurada por el tonto este que preside eso, ¿va a seguir esa pendiente hacia el abismo de Colombia o van a resolverlo con ayudarnos a detener en seco la putrefacción que va de Venezuela para Colombia, con 500.000 de emigrados un día de esto, que se agolpen en las calles de Cúcuta para ver quién les da un mendrugo de pan o les da un cartón para dormir allí en la calle? ¿Auguras una victoria de Duque en Colombia? No es fácil para Duque, no porque no pueda, sino que todavía está haciéndose su campaña. Duque es un joven poco conocido, ¿sí?, que está haciéndose conocido de la mano de la gente del Centro Democrático de Uribe, que impulsa su candidatura. Pero hoy por hoy lo que importa es la visión unitaria del propio Duque y del sector de Pastrana. La canciller, con la que fue canciller, se paralizó la candidata. El Partido Conservador va a presentar, el Centro Democrático ya presentó. Bien, el pacto que ellos tienen, o están fraguando, o se va a hacer, es que cualquiera de los dos que, ¿cómo se llama?, que clasifique, automáticamente el otro la apoya. Y al ganar... Wikipedia me lo dice, Paola Holguín. No, Paola Holguín no es la actual, es la canciller de Santos. Cristian me dice, no, ministra de Defensa. Yo estoy hablando de Marta Lucía. Creo que es ella, no sé, de golpe me confunden, no manejo la... Pero en todo caso, la candidata del Partido Conservador de Pastrana, que es una mujer brillante, la tipa, le gana en la primera elección, le gana al candidato, le gana al candidato Iván Duque. Iván Duque la apoya a ella. Gana Duque en la primera vuelta, ella apoyaría a Duque en la segunda vuelta. Hay un tercer factor que es como, digamos, no es despreciable, es el doctor Vargas Lleras, que es un hombre de derechas, es un conservador, lo tiene un poco apartado porque estuvo 3-4 años en el gobierno de Santos, pero es un tipo con liderazgo propio. Estamos hablando de la élite colombiana, con unos políticos cultos y duchos, muy duchos, y ni Duque, ni Marta Lucía, ni Vargas Lleras van a calarse, chicos, una progresión de la FARC en Colombia, porque van a tener que parar en seco toda esta ruta hacia el suicidio a la venezolana. Entonces, ¿quién más queda? Un amigo llamado Ordóñez, que es un factor, digamos, ligado a una postura religiosa bastante intransigente de lo que se llamó el lefebrismo, del cura Lefebvre, aquel que era, digamos, una derecha religiosa muy fuerte. No creo que llegue a más del 2%. En todo caso, hay los votos suficientes para batir a Petros, que sería el candidato opositor, y que va a tener el apoyo de la FARC, que solo tiene el 2%, el Timochenko, que en la segunda vuelta, bueno, va a votar por Petro. No sé qué otro factor hay allí. El candidato de Santos es el tal Lacalle, que es un hombre decente, digamos, del liberalismo colombiano, con un tema que es muy cuesta arriba, que él es el autor de
mamotreto de acuerdos de Santos con la FARC. Y bueno, no creo que tenga chance. Y volviendo a Venezuela, este adelanto de las elecciones, y por supuesto es algo que tiene a la gente, pues la gente cree que si hay elecciones y se ratifica Maduro, por los mecanismos que sabemos que ellos tienen para hacer que gane su candidato, ahí llegó el final Venezuela. ¿Qué mecanismo tiene Venezuela o tendría Venezuela en caso de que en República Dominicana este liderazgo político que supuestamente está negociando nuestra salida democrática, liderazgo, dicha sea de paso, que no ha sido ratificado por nadie, no ha sido elegido por nadie, sino que es una suerte de señores que van allá a República Dominicana, autoerigidos como líderes de una oposición, y que van a negociar una elección que tendría que haber sido en diciembre y que lo van a adelantar ahora. Le quieren dar un carácter vinculante y legal a la Asamblea Nacional Constituyente, que creo que va a ser ese finalmente el intercambio que van a hacer. Ellos acceden a legalizar la Asamblea Nacional Constituyente y los otros a ir a las elecciones. Yo soy uno de los que les dice al país, y no sé si tú compartes conmigo esto no se acaba por una simple elección. Esto no se acaba, esta lucha no se acaba porque ellos decidan arbitrariamente lo que les dé la gana de decidir en República Dominicana. Si no tengan inquietudes a ese respecto, por lo menos esa es mi opinión. ¿Tú coincides en eso conmigo? Sí, y no comparto lo de que si pasa esas elecciones y que gana Maduro, entonces nos esperan 20 años de comunismo, igual que Cuba. Nada de eso es cierto. En cuestión de 2 o 3 meses está peor que nunca. Y el pueblo más alzado que nunca. Aquí no hay nada definitivo para consolidar la monarquía esta chavista. No hay. Eso va a volar en pedazos, deberá volar en pedazos. La economía, que está muy mal, estará 10 veces peor en 6 meses y 100 veces peor en 1 año. La institucionalidad chavista, podrida hasta supuesta, estará 10 veces más dislocada, 100 veces más. Vamos a una fractura territorial, viejo. ¿Entiendes? La solidez de la institución militar, que solo sirve para echar unas desfiladas allí de vez en cuando, esa institución militar mugrienta no va a poder contener las contradicciones de su propio seno, menos aún la de tener fuerza para aplastar un país entero insurrecto. Vienen los estallidos sociales. La gente está esperando el estallido y no se da cuenta que todos los días hay estallidos. Estamos en un proceso de estallido, ¿bien? Y el gobierno gobierna cada vez menos. Es un gobierno fallido. Y el poco Estado que existe es un Estado forajido. Y la institucionalidad militar que todavía aletea es la de una pandilla, chico, de gángsters, de contrabandistas, de narcos y de, ¿cómo se llama?, de gestores de fondos públicos mal habidos. ¿Qué es lo que es el Estado chavista? La putrefacción nacional. Entonces, eso, ¿cómo es que se remedia? Hay los pañaguados pagados por los bolichicos y por los banqueros de Venezuela y grandes empresas de Venezuela, las que todavía quedan, que financian el marketing, chicos, de estos cifrinitos y de estos bicharracos de 50 pellejos de cocodrilo en la política venezolana, que entonces generan esa ilusión. Las elecciones, ya nadie les hace caso, pero echan vaina, ahí están todavía y juegan a los fatalismos. Es que hay que ir a votar. Pero es que ¿cuántas veces querrán ir a votar? Bueno, esa vaina se llama, mi amigo, ya manda el coco que tenemos el país. Porque hay que tener riñones para creer que al chavismo se le puede ganar electoralmente. Salvo que hayan pactado dejarse ganar, que es lo que me imagino van a querer decir más de un idiota. Pero entonces, ¿y cómo es ese gobierno que el Maduro se deja ganar? Porque aquí lo único que a mí me funciona es los hechos.
el gobierno hizo una convocatoria, una constituyente y que no fue nadie. Y dijeron que los habían electo 8 millones y pico. Y han contrabalanceado el poder de una asamblea que llegó con 8 millones, 9 millones a la asamblea de mayoría opositora, y esa mayoría se chorreó y la embarró. 2 años embarrándola tiene la tal Asamblea Nacional. Capituladores de oficio. No hicieron nada, no pelearon por nada. No sacaron, chicos, ni un borrachito de un pueblo preso en una mala tarde de bebida en un pueblito. No hicieron nada, nada de nada. Y van a decirnos ahora que hay que rasgarse, disparen, que defendemos la Asamblea Nacional. Y si esa vaina es inservible ya. Lo sacaron del juego por gallina, chico. Entonces, muy bien. Esto se le perdona hacia, ¿cómo se llama?, las instituciones internacionales. La Asamblea Nacional es un poder legítimo, la constituyente es una piltrafa. Sí, pero la Asamblea Nacional dejó de ser también legítima, porque cayó en el más absoluto descrédito. La vuelven a levantar. ¿Cuántos días? Hasta que vuelvan otra vez a hacer una trastada desde esa Asamblea Nacional, porque no han hecho sino 2 años de trastada, hasta que perdieron hasta la manera de caminar. Bueno, para resumirte, ¿a dónde va esto? ¿A unas elecciones que el gobierno deja ganar a la oposición? Bueno, no sé, ¿y en base a qué? ¿Van a repartirnos helados y chupetas los que creamos en eso? Pues es una cosa para idiotas esa conclusión. Es que sí pactaron y sí van a dejar un gobierno de coalición. Entonces, mi amigo, preparémonos para ver 2, 3 años más de crisis espantosa en el país. Porque nadie invertirá un solo dólar en una nación donde la tal oposición que reúne 1 millón de votos y el gobierno se deja ganar con 800.000, pero que son los reales, esas son las votaciones reales de todos los, pero que ponen en las cifras públicas, gobierno 7.600.000, ¿cómo se llama? Henry Ramos 6.900.000. Henry Ramos, presidente, ¿bajo qué pacto previo hiciste? Que dejas todo intacto, que no tocas la fortuna de Diosdado Cabello, que no extraditas a nadie, que no acepta, digamos, el desmantelamiento de la industria, ¿cómo se llama?, nacionalizada, que repotencias PDVSA y no la privatización y más que nunca no aceptamos los dictados de Washington y todas esas pendejeras. Nunca te olvides que el chavismo es hijo del populismo de la cuarta. Ellos solo son la gangrena del estado de partidos de la cuarta. Ellos tienen en el fondo las mismas ideas del estatismo económico, de los controles, pero si esta vaina la montó a Adeico Pérez, chico. El chavismo tiene unos antecedentes en los partidos los malagrecios chavistas son los que nunca han tenido en cuenta que ellos mataron la gallina de los huevos de oro como aristocracia partidista clientelar cuando no mantuvieron lo que Chávez sí entendía. Dejarle 6, 7 gobernaciones. Coño, coman, chicos, aquí están, su presite pollo, su alite pollo para ustedes, qué sé yo. Chávez era vivísimo en eso. Era mucho más degenerado que Padrín, ¿cómo se llama? Que Diosdado y Maduro, porque era astuto, más astuto todavía. Pero el tipo repartía en esa casta política de arribistas, pescueceros y guisadores de la cuarta, que se hicieron parte del régimen chavista. El chavismo no se explica, amigos, no se explica. No te lo digo a ti, que yo sé que tú lo sabes, pero le explico a la audiencia. El chavismo, el régimen chavista no se explica sin la MUD. Los 19 años del chavismo en el poder no podrían haber pasado sin el apoyo de la oposición cuarto republicana que se diseñó para sostener esta mugre de dictadura a cambio del sucio dinero de la corrupción oficial, de los derricks, de los contratos, de toda clase de marramuncias, de los bonos, de la banca adosada, a los cálculos de la boliburguesía. Alberto, ya para finalizar. Por fin.
No puedo irme sin preguntarte, porque sé que vas ahora no voy a decir que es un nuevo proyecto, porque tú eres un comunicador nato, tú eres político, pero también eres comunicador. Pero sé que el día domingo comienza un programa. Quisiera saber cuántas veces va a ser a la semana, si es un programa diario, a qué hora va a ser, por qué canal va a ser, o solamente en el sur de la Florida. ¿Y cómo hacemos los venezolanos para poder tener acceso a la transmisión? Mira, es algo concreto. La nueva coalición que hay allí a la cabeza de ese canal, gente que ha visto mis programas y me dijeron: queremos que digas lo que estás diciendo por tu Periscope, que lo digas en la cámara de nuestra televisora. El canal se llama EVTV. EVTV. Es el canal 81 de Comcast. Esto funciona para el sur de la Florida. Eso es la señal básica, y el camarógrafo es ahí, una cosa que le mandé a hacer, lo voy a llamar Repúblico Franceschi. Ese es el programa, ¿no? Y atrás, ¿a quién pongo? A nuestro mayor ilustre americano, el generalísimo Francisco de Miranda, que atrás. Pero no lo vas a poner como Miranda la Carraca, ¿no? La cara sí, pero él no, porque daría imagen derrotista y preso. Claro. Pero la cara perfecta que le dibujó Michelena. Michelena, Tito Sara, ¿quién fue el chico del autor? Tú eres más... Creo que es Arturo Michelena el que hizo la... Ajá. Bueno, esa cara, chico, es de una, no sé, patetismo, es una belleza, digamos, pictórica la cara de este hombre, chico. Bueno, eso va aquí atrás. Repúblico Franceschi. Me encargaré de explicar desde el primero hasta el último programa que me dejen allí, que aspiro sean muchos, qué es ser repúblico. Pero es solamente los domingos solamente. Los domingos, 8 de la noche, horario estelar. Okay. Es pregrabado, yo lo voy a grabar los sábados, viernes, sábado. Okay. Va a contener noticias a la semana, pero el interés es hacer una cuestión de análisis, ¿no? Tiene 5 segmentos de 8 o 10 minutos, cada uno 5 segmentos, y el plan es entonces, porque esta televisora, es la nueva televisión mundial, es televisión para internet, de hecho. Eso debe tener una señal en YouTube, en vivo, me imagino, que entonces habrá que propagandizar el link, etcétera. Pero de todas maneras, al día siguiente ya está en YouTube. Como es un programa semanal, podrá ser visto por todas las redes, ¿verdad? Que lo pongamos. Y además, es posible que como la gente no es capaz de sentarse como tú, a veces, solo a veces, a verme 1 hora y media, bien, entonces les voy a facilitar la cosa, que como son 4 o 5 segmentos, a lo mejor pico mi segmento, le pongo un titulito, y entonces van por la red Twitter, la red de redes, contando con que la gente sí vea 10 minutos tales, 10 minutos cuales, ¿entiendes? O sea, va a tener un uso hacia Internet fundamentalmente. Ya la época de los programas estelares y todo en el televisor esperando la hora, eso no existe ya. Todo eso va por YouTube, la gente lo ve, unos a medianoche, otros a las 3 de la mañana, otros lo ven cuando están en la poseta, otros lo ven cuando van a dormir, si se quedan dormidos conmigo, hay de todo, ¿bien? ¿Ves tú los programas? ¿Has visto tu programa mientras que estás en la poseta? Sí. No el mío, el tuyo. Alberto, yo te aprecio muchísimo. Te digo algo, poca gente tal vez lo sabe, pero a mí, aparte de todo, me une una amistad con Alberto. Lo admiro, pero muchísimo. Lo veo como un hombre, además, amigable, sabe ser buen amigo, sabe ser leal con sus amigos. No siempre le han sido leales a él, y sin embargo él tiene siempre las mejores expresiones para aquellos. Y
y tiene ese don de la chispa, de la palabra adecuada. Bueno, aparte de ser un hombre desde el punto de vista político muy bien formado, porque además dicta cátedra a través de sus péricos, pero en lo personal quiero decirte que te admiro, te deseo lo mejor porque sé que vas a triunfar en esa parte, pero también te pido en nombre de todos los venezolanos que consideres la idea de ser o de asumir ese liderazgo que ya lo tienes, pero de una manera más estructurada. Yo creo que el país te lo va a agradecer y yo creo que vas a encontrar esos vasos comunicantes que en un momento determinado, creo que una vez te lo dije estando en Miami, te dije, hey, yo creo que de alguna manera llegará, siempre has bromeado, pero yo creo que está llegando ese momento. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación, porque sé que además estás con reuniones, vas ahora tienes otro compromiso con el padre. Era una misa. Va a una misa y tienes cantidad de cosas que parece. Una misa de venezolano del cura Freite, que va a hablar de la necesidad de eso que tú me estás planteando, de la unidad de todos en la pelea contra la dictadura diabólica. Es más o menos las expresiones que usa mi amigo Freite. Te transmito, te han dado los mejores comentarios, como siempre, en el Periscope. De verdad no ha habido ningún tipo de impertinencia, lo cual me hace pensar que cada día pues la gente por lo menos respeta más y que además has sembrado el amor a través de muchas dificultades, porque poca gente sabe, sobre todo los que no son venezolanos, que Alberto no ha tenido la ayuda de ningún tipo de financiamiento de ninguna índole. Bueno, por lo menos que él lo haya dicho o que lo sepamos. Y creo que quiero, ni la quiero. Exacto. Entonces, esa independencia es muy complicado lo que está planteando. No la quiero. No quiero dinero sucio, no quiero dinero de guisadores, no quiero dinero de oportunistas, no quiero dinero de gente que pretenda condicionarme lo que yo voy a defender y a decir. Es un poco raro una persona como yo, pero existimos, ¿sabía? Existimos. Así es, así es. Gracias, Alberto. Y a ustedes también, amigos, gracias por estar con nosotros, por haber compartido este rato tan ameno. Ya estaremos pendientes para verte en tus transmisiones. Y por supuesto decirle a la gente que él sigue con sus periscopes. La televisión es una cosa, esta es otra historia. Se les quiere mucho. Me despido. Igual, pero, como Beethoven, haremos ruido en el mundo. Amén. Saludos, amigos. Bendiciones a todos.